Hermanas, bienvenidas a Cita con Coreano versión extendida en Japón. A mí me tomó nada más y nada menos que 7 horas movilizarme de Tokio a Kioto. Y en paralelo, él venía de Corea a Kioto solo porque le dije que lo extrañaba. No sé por qué estoy nerviosa si no es la primera vez que lo veo. Lo encontré, lo voy a grabar, espera. Por supuesto que lo primero que hizo después de saludarme fue correr a comprarme agüita porque deshidratada. Y esto que no entendí muy bien qué es, pero se supone que te da energía y es para cuando estás destruida, como yo por no dormir. Bueno, fuimos de camino a comer algo y después nos fuimos a nuestro hospedaje. Este encuentro iba a ser solo por 3 días, bueno, fue solo por 3 días, ya que yo tenía que volver a Tokio con mi vida normal, yo tenía que regresar a Corea. Al día siguiente le planteé esto de hacer un canal de YouTube porque él siempre graba, ¿sabes? Yo tengo toda esta cantidad de clips porque él siempre me graba para el recuerdo. Entonces yo le planteé, ¿qué opinas si utilizamos estos clips para compartirlo con la gente en YouTube? Y aunque al principio no estaba tan convencido porque claramente nunca lo ha hecho antes, después de varios minutos de conversación terminó accediendo. What do you think about my Chinese outfit? I think it's actually really cute, especially with your hair tied. You know I love it when you tie your hair like this. You know that, right? Yes. We wanted to spread values, good values. And we want to make the world a better place. Okay, this is our Airbnb in Tokyo. It's actually really nice. But like when you walk in, it looks like this. And then there's the kitchen. Mi amor, do you want a banana or do you want to go eat outside? Nara. Yeah. Oh, it smells very good. And then maybe we can... You want the whole thing? If you don't want the whole thing, bite it off, yeah. The funny thing is, even when this is on my neck, I keep forgetting I'm recording. I love your eyebrows. You know, I was washing my face earlier, and then I saw my eyebrows, and I'm just like, my girlfriend has beautiful eyebrows. The water is so strong here. Like, it's crazy. Kiss me. It's really nice, actually. I love the Japanese one so much better. It's a tuna. With mayo? Yeah. Or just tuna? Tuna mayo. You don't want black socks? Or black? I think if you want the focus to be your top, you should wear black socks. Black, yes. But if you don't want them to focus too much on your top, you should wear white. La misión del día, llegar a Nara, ¿sabes? Este parque donde están los ciervos totalmente libres. No les había explicado antes, pero decidimos venir a Kioto porque básicamente es mi sueño desde siempre. Y a pesar de que lo había descartado en un principio, él me convenció de ir por lo que quiero. You are super grosera persona. No. ¿Me escupió? Después del parque pasamos al baño. En la mayoría de estos países hay baño en las estaciones de metro, cosa que valoro un montón. A la salida del baño me tenía agüita tan tierno. Lo amo. Casi perdíamos el tren Manis, pero no lo hicimos. Y sabes que ahí en ese tren se empezó a dar una conversación que me interesa mucho compartir acá. Porque aunque mis videos sean romantizando mi vida, no es mi intención romantizar Corea o los coreanos en general. Porque tengo muchísimas amigas y amigas de mis amigas viviendo en Seúl y no han tenido una experiencia ni siquiera similar a la mía, sino todo lo contrario. We think that foreigners are more open-minded. Are you open-minded? Yeah, that's like not even a joke. People think that foreigners are more open-minded, and foreigners are more okay with just sex for pleasure, sex for nothing. You know? So that's why they think foreign women as easy. People think that because these women are going to come and then leave. Okay, that's the very first thing. They don't think that women are here to stay. So, and if they want the woman to stay, the guy needs to have something. You know, be like, oh, I can make you like not work. You can stay with me, you know. But most of the guys are not able to do that. So people think that, okay, I can't do that. And they have to leave. And if they want to stay, they need to figure out their visa. Korea is not a country that gives you a very nice visa.
Algunas veces tú estás con alguien, parejas, que te hacen sentir que todo o algunas cosas están mal acerca de ti. Y de repente tú encuentras a otra persona con la que eres tan compatible que incluso las cosas que tú pensabas que estaban mal de ti están bien. ¿Saben por qué? Yo normalmente tengo el pie grande y me saco los zapatos en los restaurantes porque, no sé, siempre es un mal hábito, o bueno, es un hábito porque siento que me aprietan los zapatos. Y la última vez que lo hice con una pareja, esa persona se ofendió muchísimo y me dijo como que, ¿por qué te sacas los zapatos? ¿Sabes? Así como se enojó. El punto es que mira esto, quiero mostrarte. The weirdest experience I had. Así que si tienen a alguien que les critica todo y que les molesta todo, solo esperen, no es la persona indicada, bebé. Bebé, el segundo día decidimos recorrerlo completamente en bicicleta, así que les voy a dejar algunas de las tomas para que lo vacilen. Pedaleamos y pedaleamos hasta que finalmente, manas, llegamos al bosque de bambú de Arachiyama. Perfecto. Mi casa es tu casa. Ah, muy bien. Let's see. Este es uno de los lugares más visitados en todo Kioto. Decían que para poder encontrarlo vacío había que ir como eso de las 7 de la mañana, pero nosotros llegamos después de mediodía y todo fantástico. Un hecho curioso de este lugar es que intentaron capturar el sonido del bambú. Es un sonido muy particular, pero no lo lograron. Así que para escucharlo hay que venir a vivirlo en primera persona. I wish has more English to teach you better. But what if all I want is your face? This is a good thing. My sweating face. Agarramos la bici y pedaleamos por un par de horas más hasta llegar a la pagoda Yasaka, donde pretendíamos ver el atardecer, pero fue demasiado trabajo. Thank you for riding bicycle with me for 3 hours. Do you hate me? No, I love you. I'm just worried about your knee, that's all. Hello amigos del YouTube, estamos acá, resulta que queríamos venir a las 6 de la mañana y nos quedamos dormidos, así que después de pedalear por 3 horas llegamos. I think this is a decent amount. It's not too much. My hair. So pretty. I love you. I look horrible, but you still love me. I love you so much. You're so pretty. I'm just looking at you the whole time. 0.5? 弄排水的茶，从这边排，那个塔跟那个香。 Seguíamos pedaleando, pobre hombre que lo obligué a todo esto. Al día siguiente decidió que mejor nos íbamos en Uber, así que agarramos un Uber y nos fuimos directamente a Fushimi Inari Taicha, que es un santuario principal dedicado a Inari, deidad asociada originalmente al arroz y hoy también a la prosperidad en los negocios. Pero en cualquiera de los casos son estos toris rojos que seguro han visto aunque sea alguna vez. Because I love you. Y bueno, hermanas, sin más, después de haberles abierto toda mi intimidad, este video llega a su fin. Pero esta historia esperemos que no. Actualmente él se devuelve a Corea y yo me quedo acá en Tokio por un ratito más.